Buenas noches compañeros y tutor, mi nombre es Sebastián Barrera, pertenezco al grupo 13 del curso Conmutación y para esta actividad de posttarea se nos pide elegir tres temas y los temas que yo escogí fueron las características de una red conmutada, el protocolo X.25 y la conmutación óptica de paquetes de circuitos y de ráfagas. Entonces a continuación voy a hacer una breve explicación para que tengamos un poco claro los conceptos que hemos visto a lo largo del transcurso del curso. Entonces en la primera presentación tenemos las principales características de una red conmutada general. Entonces básicamente lo que voy a explicar que es conmutación y es la forma de establecer un camino entre dos puntos, un transmisor y un receptor, a través de nodos o equipos de transmisión. Entonces, ¿qué es un nodo? Es un punto de intersección o conexión de unión de varios elementos que confluyen en el mismo punto. Entonces, como ejemplo, podemos tener las redes de computadoras. Eso se puede ver como una especie de nodo. La conmutación permite la entrega de la señal desde el origen hasta el destino. Entonces ahí tenemos la conmutación por circuitos, la conmutación por paquetes y la conmutación óptica, que fueron los tres temas que vimos durante el transcurso del curso de conmutación. ¿Qué es una red conmutada? Es aquella en la que la comunicación entre un host de origen y un host de destino se realiza mediante la transmisión de datos a través de una red de nodos de comunicación intermedios. Básicamente aquí lo que nos está diciendo es que no es solamente decir tenemos aquí un conjunto de dispositivos, sino que ya tenemos es una red que se interconectan unas a otras. Podemos decir que las redes WAN y las redes LAN son redes conmutadas. Dentro de la red LAN encontramos también que están conmutadas por circuitos y que el envío de información lo hacen por conmutación de paquetes. Eso es lo que yo entiendo por una red conmutada. Entonces los elementos que lo conforman, tenemos las estaciones, que son en los dispositivos finales, tenemos los nodos, que son los dispositivos de comunicación, de conmutación, perdón, y tenemos las redes de comunicaciones, que es el conjunto de todos los nodos. Aquí en las ilustraciones ustedes pueden ver el ejemplo de cada uno de los elementos que lo conforman. Entonces en la primera ilustración tenemos las estaciones, que son los dispositivos finales. Ahí ustedes pueden ver un armario con un montón de, me imagino que ahí deben de tener switches y un montón de elementos que contribuyen a la configuración de los terminales y a la entrega de la información. Y tenemos también los nodos, que son en este caso las redes de computadoras. En la segunda ilustración tenemos los nodos, que son el conjunto de todo este tipo de dispositivos de conmutación. Y la tercera tenemos las redes de comunicaciones, que es algo ya más grande, que es el conjunto de todos los nodos. Entonces tenemos las LANs, tenemos también las WAN, como unas se interconectan con otras. A continuación tenemos la siguiente presentación, que nos habla de las características de las redes conmutadas. Entonces tenemos en esta que son redes que deben conectarse a través de un enlace por solicitud, como por ejemplo la llamada de teléfono. Los datos provienen de dispositivos finales. Por ejemplo, tengo yo un smartphone y estoy, ¿qué le digo yo?, haciendo una historia por una red social como Instagram. Entonces los datos los está tomando un dispositivo final, que en este caso son los smartphones. Cada segmento genera su propio dominio o colisión. Entonces en las direcciones IP tenemos que, digamos, un dispositivo final tiene su propia dirección, muy aparte, digamos, de los switches o de los routers, pero que
entre ellos comparten cierto tipo de, digámoslo así, de dirección. Todos los dispositivos conectados al mismo puente o switch forman parte del mismo dominio de difusión, lo que yo les venía diciendo anterior. Digamos, tenemos la dirección IP de un switch que empieza por 192.168. Entonces, en el dispositivo final, esas dos direcciones son las mismas. Lo único que van a variar fue la parte final de la dirección IP. Si un puerto final necesita comunicarse con otro puerto final a través de otro medio, se necesita algún dispositivo como un router o un puente de traducción. Entonces tenemos la siguiente presentación que nos habla de la comunicación entre nodos. Cada nodo almacena temporalmente la información antes de reenviarla. Entonces podemos decir, un ejemplo de esto, podemos hablar de un ordenador, puede ser. Almacena cierto tipo de información antes de reenviarla. Las características de la comunicación entre nodos. Tenemos que las redes conmutadas se utilizan para comunicaciones a largas distancias. Los nodos no se preocupan por el contenido de los datos, ni los nodos son multiplexados y solo se pueden comunicar entre otros nodos o entre estaciones. Ahora a continuación pasamos al segundo tema, que es el protocolo X.25, y aquí tenemos una ilustración en la que básicamente nos está queriendo explicar que es una red que opera como una especie de sistema telefónico. Hay que aclarar que este protocolo X.25 pertenece a la conmutación de paquetes. Es uno de los tantos protocolos que se crearon para este tipo de conmutación. Entonces el protocolo X.25 es una interfaz, básicamente. Eso es lo que es. Y esa interfaz es entre equipos terminales de datos y equipos de terminación de circuitos de datos, para terminales que trabajan en un modo sobre paquetes de redes de datos, lo que le venía aclarando desde un principio. El protocolo está asociado al modelo OSI. Es un protocolo que se basa en las tres primeras capas del modelo OSI, que son la capa física, el enlace y la de red. Más adelante en la siguiente presentación les voy a dar una explicación un poco más profunda de esto. Algo brevemente así como de por qué surgió. Fue establecido mediante una recomendación de la ITUS. X.25 ha sido adoptado para las redes públicas de datos. Tenemos las características. Permite conectar fácilmente equipos de marcas distintas. Por ejemplo, podemos decir que si tenemos equipos Cisco, pueden trabajar fácilmente con equipos Huawei o con equipos TP-Link. No hay ningún tipo de distinción con este protocolo. Emplea una norma extendida como X.25 y reduce considerablemente los costos. Trabaja sobre varios servicios basados en circuitos virtuales. Puede asignarse hasta 4095 canales lógicos y sesiones de usuarios hasta un mismo canal físico. Por eso lo hace un protocolo bastante económico. Y tenemos las funciones que son el control de flujo, recepción de errores, identificación de paquetes, rechazo de paquetes y asentamiento de los paquetes. En el protocolo X.25 no hay conexiones multipunto. Esto es la primera aclaración que hay que hacer. Es un servicio punto a punto, por lo que solo puede conectarse con un DTE con otro DTE. Entonces, ¿qué es un DTE? Es un equipo de terminal de datos. Se puede considerar cualquier DTE un equipo informático, sea un receptor o un emisor final de datos. Es aquel componente del circuito de datos que hace de fuente o destino de la información. Podemos tener, por ejemplo, las impresoras, los ordenadores. El DTE se utiliza para describir el iniciador y el controlador de la conexión en serie. Entonces tenemos las capas o los niveles. El X.25 trabaja con la capa física, el enlace y la red, como ya lo había dicho anteriormente.
Entonces, en el nivel físico regula el diálogo entre el DCE y el DTE. El DCE son los convertidores de señales, los generadores de temporización, los regeneradores de impulsos y los dispositivos de control. El DCE describe el dispositivo que está conectado al dispositivo DTE. Por ejemplo, tenemos el módem, puede ser un DCE. Se describe en 3 puntos de vista distintos: el mecánico, el eléctrico y el funcional. Especifica los estándares con los que se transmiten la recepción de los datos. Posibilita para la interfaz de nivel físico, y una de ellas es el X.21, que se usa para acceder a las redes de conmutación digital. X.25 utiliza la interfaz que une al DTE con el CDTE como un conducto de paquetes en el cual fluyen con las líneas, o sea, los pines de transmisión y los pines de recepción. Entonces, lo que estoy aquí diciendo al nivel físico, estamos hablando ya de la parte del hardware, en el caso del router, en el caso del modem, estamos hablando que trabajan ese tipo de niveles. En el nivel de enlace tenemos que el objetivo de este es asegurar la comunicación y la segura transmisión de los datos entre los dos equipos directamente conmutados. Entonces, por ejemplo, entre el modem, entre un enrutador, entre un bridgehead, el protocolo utiliza en este nivel el LAP. Este protocolo define el trazado de los datos para lograr la transmisión, establecer la ruta que estos deben seguir a través de la red. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que los datos los troza en otros pequeños datos para que se logre establecer una ruta que deben de seguir a través de la red. A nivel de red tenemos los datos que se transmiten por paquetes a través de circuitos virtuales externos. Este nivel también realiza la detección y corrección de errores, así como la retransmisión de los frames y los paquetes dañados. Bueno, pues aquí nos habla de la frame, y la frame es un elemento implementado por la Netscape que permite dividir la pantalla en varias áreas independientes unas a otras y que pueden estar cada una relacionada. Haga de cuenta como cuando abrimos pestañas y estamos en el navegador. Entonces tenemos aquí en una pestaña tenemos, de pronto, abierto Wikipedia, en la otra tenemos abierto, no sé, Facebook, y en la otra tenemos abierto YouTube. Eso son diferentes tipos de pantallas. No tienen nada que ver la una con la otra, pero que el envío de datos puede interactuar con el envío de datos a la vez. El X.25 es un protocolo que únicamente es utilizado entre la DTE y la red para el intercambio de los diferentes paquetes de datos entre nodos nacionales e internacionales. Entonces, en la pila de modelo OSI hablamos de que opera en el nivel de red, en el nivel de enlace de datos y en el nivel de direccionamiento. Las aplicaciones del protocolo son intercambio de tráfico de tipo transaccional, conexión de terminales a un ordenador central en un sistema de teleprocesado, correo electrónico ID y acceso remoto a ficheros. Me toca rápido por lo que solamente tengo 15 minutos de grabación. Entonces tenemos la conmutación óptica de circuitos, de paquetes y de ráfagos. Entonces tenemos el funcionamiento de la conmutación óptica de circuitos. Es así: se establece un camino entre la fuente, que es el nodo de ingreso y admisión, y su destino entre nodos de salida, por medio de nodos equipados con cross connected. En cada router, el canal de salida o puerto de salida por el cual se encamina una señal entrante en un tiempo determinado depende del canal de entrada. De esta manera se formará un circuito. El funcionamiento: primero, el nodo envía un paquete de control y de reserva. Luego espera la llegada de un reconocimiento conforme a ese camino se haya establecido. Luego tenemos el funcionamiento de la conmutación óptica de paquetes. Los datos se envían a través, junto con una cabecera de control, sin establecer un camino, que esa es la diferencia que tiene con la de circuitos. Cada paquete necesita ser almacenado en cada nodo intermedio, y la conmutación de paquetes requiere una sincronización y un control muy complejo que acompaña a la sincronización. Entonces, el funcionamiento de la conmutación óptica de ráfagas es que combina lo mejor de la conmutación óptica de circuitos y lo mejor de la conmutación óptica de paquetes, a la vez que evita sus defectos. Una característica es que el plano de control se haya separado en el plano de los datos.
OBS utiliza el protocolo de reserva de un solo camino en el cual una ráfaga de datos sigue al correspondiente paquete. Aquí un ejemplo de cada... Buenos días a todos, mi nombre es Héctor C. Casteblanco, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones SEAT Tunja. Voy a realizar la sustentación para el curso de conmutación en la posttarea, en la cual pues seleccioné 3 temas a sustentar, que son las características de la telefonía IP, las características de la conmutación de paquetes y las características, tamaños de longitud de onda y ventanas de la fibra óptica monomodo. Bueno, empezamos con las características de la telefonía IP. Se dice que se utiliza una única red. Si dos empresas están unidas a través de internet, ¿por qué no aprovecharlo? Esta pregunta se va encaminada, es como a un beneficio, una ventaja que tiene esta telefonía IP. Pues actualmente pues es usado en su transporte de llamadas, no directamente en el usuario final, pero sí en su transporte de llamadas. Pues ahí se pasan llamadas telefónicas por medio de IPS de grandes empresas, pues que en este momento pues lo están utilizando, pero más que todo son empresas de países subdesarrollados. Aquí en Latinoamérica pues se está haciendo paulatinamente. Teniendo en cuenta que la telefonía tradicional se conecta a través de un material de cobre, esta conexión puede igualmente ser utilizada para la comunicación de internet. Esto es lo que nos da como la respuesta a lo que dice de que por qué no aprovecharlo. Es precisamente por eso, porque a través de esa comunicación de la telefonía IP podemos también utilizar varias conexiones. Puede ser de televisión, de internet, igualmente. Finalmente se puede hablar de estándares abiertos e internacionales, interoperabilidad baja de precios en proveedores y fabricantes de hardware. Son unas características que tiene esta telefonía IP. La calidad, es posible conseguir la misma calidad. De hecho, por hoy el 40% de las llamadas de las grandes operadoras se encaminan por el IP. La fiabilidad. En ASLAN se puede lograr una gran fiabilidad en Internet, pero existen factores que deben tomarse en cuenta. La telefonía IP puede realizar las mismas funciones o las características de la telefonía tradicional, pero pues tiene muchas más ventajas, entre las que se pueden mencionar la transferencia de llamadas, el monitoreo de llamadas, la recuperación de llamadas, grabación, identificación de usuarios, videoconferencias, mensajería, autentificación e integración de bases de datos, música en espera, control de volumen, llamadas de emergencia, llamadas en espera, contestar las llamadas de manera automática, un bloqueo de personas que llaman, creación de música, transferencias de música, recepción y transmisión de fax, interfaz web para chequear mail, notificación visual de mensajes de voz y otras funcionalidades que normalmente pues una telefonía tradicional no tiene. La máxima movilidad. La telefonía IP facilita la movilidad, ya que uno puede disponer de su extensión en cualquier parte del mundo siempre y cuando se tenga una conexión a internet. Ahora pasamos a las características de la conmutación de paquetes. Pues la conmutación de paquetes se trata del procedimiento mediante el cual, cuando uno quiere enviar información a otro, lo divide en paquetes, todos del mismo tamaño, los cuales contienen la dirección del nuevo destino. En este caso no existe un circuito permanente entre los extremos y la red simplemente se dedica a encaminar paquete a paquete la información entre los usuarios. Lo que hace prácticamente esta conmutación de paquetes es coger un mensaje y dividirlo entre varias partes. Se limita el tamaño de los paquetes a enviar de manera que ningún usuario pueda monopolizar una línea de transmisión durante mucho tiempo, por lo que las redes de conmutación de paquetes pueden manejar tráfico interactivo. Esto se hace que aumente la flexibilidad y la rentabilidad de la red. Para cada paquete se elige la mejor ruta siguiendo criterios de costo y congestión. Los distintos paquetes pueden seguir rutas diferentes. Ahora las características, tamaños de longitud de onda y ventanas de la fibra óptica monomodo. Entre las características más importantes está reducir el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño 8,3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación, su transmisión en línea recta. Los haces de luz pueden circular por solo un modo o un camino. Su distancia va desde los 2.3 kilómetros a los 100 kilómetros.
máximo y usa centro con cañón láser de alta intensidad. También transmite elevadas tasas de información, es la más compleja de implantar y a diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y transmitir elevadas tasas de bits. Bueno, en cuanto a los tamaños de longitud de onda que maneja la fibra óptica monomodo, entonces tiene tolerancias mucho más estrictas para la óptica utilizada, el núcleo es mucho más pequeño y la longitud de onda del láser es más estrecha. Pues significa que tiene la capacidad para llevar un mayor ancho de banda de transmisión a distancias mucho más largas. Una de las ventajas. Trabajan principalmente en las longitudes de onda de los 1300 y 1500 y se utiliza sobre todo en un entorno de transmisión de distancia de largo alcance de 2 kilómetros, 10 kilómetros, 40, 60, 80 y 120 kilómetros. Según la longitud de onda utilizada, la fibra óptica tendrá una cierta capacidad de propagación de la luz y por lo tanto una longitud máxima aplicable. Las ventanas de trabajo de la fibra óptica monomodo. Entonces, estas presentan una menor atenuación perdida en ciertas porciones del espectro lumínico, las cuales se denominan ventanas y corresponden a las siguientes longitudes de onda. Y ahí mostramos las 3 ventanas y sus características. Eso como tal, pues a grandes rasgos, son como los temas que nosotros tratamos, unos de los temas que nosotros tratamos en el curso de conmutación. Y pues muchas gracias por todo, gracias por la atención prestada, hasta luego.